Bien, entonces, en el ejercicio 2 de la guía lo que nos pide es... Sería por la raíz cuadrada de 3. Exactamente, claro. Entonces lo primero que hacemos es, para sacar F, es 400, que es el voltaje de línea, sobre la raíz de 3. ¿Sí? Eso es lo primero que voy a hacer. 400 sobre la raíz de 3. Obviamente que el ángulo que tiene esta F, el ángulo que va a tener esta tensión, o el resultado es delta, ¿no? Entonces, delta lo tengo que calcular. ¿Sí? Entonces, ¿cómo saco delta? Bueno, la fórmula que habíamos visto para poder sacar ese ángulo delta es seno a la menos 1 de la XS por la IA por el coseno de phi sobre F. Entonces lo primero que tenés que hacer es sacar delta, ¿sí? La XS te la da porque dice que vale 1 ohm, la I nominal también, o la IA porque vale 60, el coseno de phi también te lo da porque dice que calcules el voltaje en los terminales del generador con un factor de potencia 0,7 en atrás. Así que el delta sería seno a la menos 1 de 1 por 60, ohm por 60 por 0,7 sobre 400 sobre la raíz de 3. ¿Está? Entonces ahí saco el delta, que te va a dar, ¿Cómo dice, profe? 1 por 60 por 0,7. claro, XS vale 1. Fíjate la... No se ve mucho. ah, XS vale 1. A ver, espera que lo voy a poner en... Voy a acercar un cachito Que más. digan atraso no quiere decir que esté negativo. Sí, pero acá en este caso no te va a modificar nada que lo Ah, ok. pongas acá. Acá en este caso no te va a modificar nada. Bien, y una vez que tenés el delta, ya podés plantear sacar la BA. Ahí lo escribo abajo. Sí, Timo, es el ejercicio 2 de la guía. Si estuviste el viernes pasado, lo habíamos repasado de todas maneras, el ejercicio. ¿Qué le dio, profe? 10,43. 48 grados. ¿Cómo, profe? ¿10,48 o 48 grados? 10,48 grados. Ah, ok. Bien, una vez que sacamos el delta, ya podemos plantear la fórmula para sacar BA. ¿Sí? BA es el voltaje entre los terminales del generador. ¿Sí? Si repasamos las fórmulas es el voltaje de fase por coseno de delta, que para eso lo sacamos, ¿sí? Más XS por IA por el seno de tita.
Y ahí sí nos va a aparecer el ángulo que decía Abby, que es negativo. ¿Sí? Coseno a la menos 1 de 0,7, ángulo negativo, porque dice que está en atraso. Entonces hago el planteo de BA, que me va a quedar como 400 sobre la raíz de 3 por el coseno de 10,48 grados más 1 ohm por 60 amperes por el seno de menos 45,57 grados. ¿De dónde sale eso? Coseno a la menos 1 de 0,7 da 45,57 y como está en atraso, el ángulo es negativo. ¿Está? Profe, en Sí. la calculadora ponemos cos de 10,48 o directamente por 10,48. No. Cos, porque es coseno de delta. Coseno del ángulo. Ah, ¿Sí? No ponemos, por ejemplo, en el caso que tenemos acá, ¿ves? Acá sabemos que el coseno, bueno, yo puse coseno así, coseno de tita, sabemos que el resultado es 0,7. Entonces ahí no lo ponemos. Porque ya sabemos que si hacemos coseno de 45,57 me da 0,7. Entonces directamente pongo el resultado. Pero acá no sabemos cuánto vale el coseno de 10,48. Como no sabemos, lo tenemos que calcular. ¿Puede que dé 2360,26 o es mucho? ¿Qué cosa, Juanpi? Vea. Acordate que acá es 400 sobre la raíz de 3. Sí. O capaz que cometí algo, capaz que puse más paréntesis y eso. Voy a Puede calcularlo ser. otra vez. Revísalo. ¿Puede dar negativo ¿Qué cosa? el resultado? ¿Cuánto te dio? Menos 205,01. Sí. De todas maneras, el resultado lo ponemos positivo, ¿sí? Porque es un voltaje lo que estamos calculando. Ah, pasa que acá le pifié el signo, chicos, es menos. Yo le puse más. Perdón. Es una diferencia de potencial. Por eso les daba tan grande. Es menos, chicos, perdón. Por eso te dio grande, Juanpi. Acá el signo es menos, porque estamos haciendo la diferencia de potencial entre el voltaje de entrada y la impedancia. No me di cuenta. Ah, ya está ahora tan quemada la cabeza. ¿218,50? ¿Puede ser ahora? ¿Sí? A ver. Sobre la raíz de 3. A mí me dio 119,31. $184,24 da, chicos. Revisen los resultados. Ahí les puse
El coseno de 10,48 da 0,98. Eso lo multiplico por 400 sobre la raíz de 3. Me da 227,08. Este término me da 227,08. 60 por 1 me da 60. El seno de 45,57 me da 0,71. Acuérdense cuando hacen seno, usen todos los que quede todo el decimal entero, ¿sí? Y eso por 60 me da Pero no es 42,84. menos 45. Sí, el ángulo es en atraso, pero no consideramos el signo acá, ni el cambio de signo tampoco, ¿sí? Porque es un ángulo nada más esto. Ah, y ahí cuando hizo coseno de -1 por 0,7, ¿así se calcula el ángulo? Exactamente, claro. ¿O Sí, por qué tengan en se...? cuenta tengan en cuenta este detalle. El hecho que diga que está en atraso o en adelanto, en realidad lo que me está diciendo es qué es lo que predomina dentro del circuito. Si es en atraso, es predominantemente capacitivo. Si es en adelanto, es predominantemente inductivo. Ahora, el signo este no me tiene que afectar la ecuación. Acá lo que estoy haciendo es una diferencia potencial. La tensión, este voltaje, ¿sí? Menos el voltaje de la impedancia. Entonces, Profe, esto no me tiene que afectar en este signo, ¿sí? Yo acá lo puse representativamente, que el ángulo es negativo porque viene atraso, pero cuando yo hago seno, lo dejo positivo el valor, pues si no se los va a cambiar. ¿Se entiende? sí, sí, eso te iba a preguntar si para Claro, el seno, ¿por qué lo usaste sí, positivo si el seno no tiene? exactamente. No considero el signo negativo porque me va a modificar el resultado. Acá obviamente que se los va a modificar. Entonces, solo es representativo el signo negativo nada más, chicos. ¿Sí? Pero no lo considero a la hora de resolver la ecuación. 184,84 voltios les va a dar eso. Ese es el voltaje entre los terminales del generador. Sí, ahora sí me dio. En el ¿Y ahí mismo ya tiempo. terminaría el ejercicio? Sí, pues solo te pide el voltaje entre los terminales del generador. Profe, ¿este en algún momento se lo vamos a tener que enviar fotos para pasarlo en Sí, limpio o...? sí. Ah, bueno. Cam Scanner, por favor. ¿Lo conocen la aplicación? Sí, sí. Prefiero esa, porque se ven re bien las fotos y se ve bien nítido también cuando mandan los ejercicios. Es re práctica. O sea, me resulta más fácil a mí para corregir y para ver los resultados. Si no, a veces depende de la cámara, depende del lápiz, depende de la hoja. No se ve bien a veces. Por eso, si pueden hacerlo cuando lo hagan con el Cam Scanner, está bueno. Lo vi con no me acuerdo, creo que un alumno. Los de sexto, los de un sexto lo usaron todo el curso y cuando los corregí, bueno, fue lo más práctico, así después le empecé a pedir a los otros cursos. Pregunté cómo me lo habían hecho. Y después le empecé a pedir a los otros cursos también que usen CamScan. Y unos chicos de quinto también lo habían usado. Y se ven re bien las fotos.
¿Quieren que veamos el 3? Sí, estaría bueno. Sí, dale, profe. Bueno. Bueno, fíjense que en el 3 me da varios datos. Me da el voltaje nominal del generador, 13,2 kV de línea, ¿no? 13.200 volts. Así que sería un generador trifásico de una alimentación de una red de distribución. Nos da la potencia aparente, 50 MVA. Bueno, me da la reactancia sincrónica, dice que está conectado a una red de 13.200, 50 Hz. Me da datos de la turbina también. Lo que me pide en primer lugar, fíjense, es la corriente del estator. Entonces vamos a ir al circuito equivalente, que está al final del trabajo práctico. ¿Sí? Vamos a ir al circuito equivalente y vamos a observar primero que, esperen que les voy a compartir pantalla. Vamos a observar primero que en el esquema y la corriente de la armadura, ¿sí?, representa la corriente de la línea. Fíjense que de este lado, detrás del generador, tenemos la corriente de fase. Entonces, si acá de este lado tenemos la corriente de fase, de este lado del generador tenemos la corriente de la línea. Así que podemos decir que la corriente A, o la corriente de la armadura, representa la corriente de línea del generador. Y tienen que pensar que lo que vimos en sistemas trifásicos el año pasado lo vamos a seguir utilizando. O sea, es un generador sincrónico, pero es trifásico, así que se cumplen todas las restricciones de los sistemas trifásicos. Entonces, como tengo la potencia aparente del generador, que vale 50 MVA, puedo utilizar tranquilamente las fórmulas de potencia trifásica que ya vimos el año pasado para poder sacar la corriente de la línea o la corriente de la armadura. Entonces podemos decir que la corriente de línea es igual a la corriente IA de la armadura, y esto lo puedo hacer como la S nominal sobre S sobre B. ¿Sí? Tranquilamente puedo aplicar ese valor. Abajo dice, o sea, arriba dice S nominal BL, ¿y qué dice para el lado? Raíz de 3. Ah, ¿Sí? El voltaje de la armadura por la raíz de 3 sería. Entonces, esto me quedaría 50, y A me quedaría como 50 millones de volt-ampere sobre 13.200 por la raíz de 3. ¿Sí? Y ahí tranquilamente ya saco la corriente de línea. ¿Sí? Esto me daría 218,69. Así que ahí ya tengo la corriente ahí ya tengo la corriente de la armadura, por ejemplo. Bien. Ahora me pide que saque cuánto vale la tensión de rotación, dice, y el ángulo de carga delta. ¿Sí? ¿Cuánto vale la corriente de rotación y el ángulo delta? Bien. La tensión de rotación es lo primero que voy a sacar. Y cuando habla de tensión de rotación, me está hablando de el voltaje
en realidad la fuerza, la FEM, que es la E mayúscula, la fuerza electromotriz de la armadura. ¿Sí? Eso es lo que me está pidiendo que calcule. Entonces, tenemos la fórmula que el voltaje de la armadura, o la tensión de la armadura, es igual a lo que me pide, tensión de rotación, o el voltaje de la armadura, menos imaginario XS por IA. Entonces de acá lo que tengo que hacer es despejar. ¿Sí? De acá lo que voy a hacer es despejar. Entonces, ¿Qué dice, profe? ¿Ve qué? vea, Vea. ajá, la tensión de la armadura, o la tensión entre terminales del generador. Profe, entonces Sí, quedaría EA es igual a... No, sí, EA es igual a BA dividido menos JXS por IA. Dividido IA, más, perdón. Ah, más, más. más porque está restando, todo este término se va para allá. Parece un menos, profe, no se nota la otra rayita. Esto es un menos, se va Ah, eso sumando. es menos. Sí, va sumando. Se va sumando para el otro lado. ¿Y por qué no fue dividiendo, profe, si está multiplicando la otra parte? Estos dos términos se están multiplicando entre sí. Sí, ¿Y cómo se van ambos para el otro lado? dividiendo. No sumando, porque el signo de ambos términos, Ah, porque sí, altera porque el... están juntos, no los puedo separar. Acordate que esto que está acá es una caída de tensión. XS por IA. Esto es tensión menos tensión. La tensión de la armadura, en realidad, el voltaje entre los terminales del generador es la tensión rotante del generador menos el voltaje que está en la impedancia. ¿Sí? Entonces tengo tensiones ahí. Ningún término pasa dividiendo porque esto es tensión menos tensión. Entonces, el voltaje o la tensión rotante es la tensión en terminales de la armadura o la tensión en terminales del generador más la caída de tensión de la Z del generador. Entonces, ¿cómo me queda esto? Me queda 13.200 sobre la raíz de 3 más la XS vale 3. Y la IA 218,69, que es lo que habíamos calculado ya. Bueno, este le vamos a sacar la J porque no hace falta poner. Bien, y ahí ya tengo el valor de cuánto vale la tensión de rotación ¿Puede en ser el que generador. dé 8.277? ¿O flasheo cualquiera? A ver. $13.200 dividido la raíz de 3. Ah, esta no es la que... Eso por... No, más 3 por 2, 18,69. 8.277, ¿te dio? Sí, me dio eso. Bien. 0,09. Bueno, sí, como hacerlo. Bueno, por lo menos uno bien. Así que ahí tenemos el valor de EA. Profe, ¿es 13.200 o Sí, no, 1.320? 13.200. Fíjate en los datos son los de la Porque el consigna. resultado... Los Sí, datos sí, son sí, los de la sí. consigna. 13,2 kilovolts, lo paso 13.200. Porque hice la cuenta que hizo ahí de IA y me dio 2.186. ¿Está multiplicando o está dividiendo? Dividiendo, ¿no es? Dividido, es El... 13.200 dividido la Ah, raíz de 3. yo multipliqué.
Igual no me sigue dando. ¿Cómo? Que no me da. ¿Cuánto te da A ver. 13.200 dividido la raíz de 3? Ah, luego por partes. ¿Sí? Ah, yo lo hice todo de uno, por eso. 13.200 dividido la raíz de 3 me da 7.621,02. Bien, más paréntesis. Ujú. 3 por 218,69. 3 por 218, 69. 8.277,09. Ahí está. Acordate de siempre separar en términos. Acá tenés un más, entonces acá tengo que separar en términos. ¿Sí? Porque si no lo que Ajá. hace, si yo pongo todo en la calculadora sin paréntesis, este resultado primero le suma 3 y después lo multiplica, ¿viste? Por 218. A veces hace eso la calculadora. Como que no te divide ni te separa por términos. Entonces te da cualquier cosa el resultado. Y ahora que ya tenemos la tensión de rotación, tendríamos que sacar el ángulo de carga, ¿no? Exactamente. El ángulo de carga es delta, ¿se acuerdan? El que sacamos hoy. Lo sacamos hace un ratito en el ejercicio anterior. Delta. ¿Sí? Así que lo sacamos de la misma manera. Lo sacamos exactamente igual, el delta, como lo sacamos hoy. Profe, ¿Qué? una consulta. IA no me da lo mismo que les dio. ¿Cuánto te dio? 6.560,80. Nada que ver. Nada que ver ahí. Son 50 millones dividido 7.621. ¿Cuánto te dio? Perdón. Ahí lo saqué. No sé, pero un número re grande. O ¿Cuánto? sea, de 1.000. ¿Cuánto? Lo hago de nuevo para que lo había borrado. ¿8.277 dice ahí? Sí. 6.560 me da. Ay, no, Adi. No tengo que hacer 50 millones dividido Paréntesis. 700. Dividido ¿Cómo? paréntesis. No, pero 13.200. primero calculé 13.200 dividido Pero no es la dividido, raíz. es 13.200 por la raíz de 3. Ah, Igual lo que acabo de ver es que da 2.186. Se me corrió un decimal. O lo copié mal. Es 2.186 la corriente, 93. Ahora cuando lo volví a corroborar, yo puse 218, es 2.186,93. Mirá. Y eso hace que este valor también cambie. Y este valor también. No, pero acá hay algo chequeado. Están muy grandes los valores. 50. capaz que no son 50 millones.
Es el dato que da del generador, 50 megavolt-ampere. Son muy grandes los valores, che. Lo único que se me ocurre es que a ver. ¿Qué nos da el resultado de IA? Sí, no, lo único es 5 megavolt-ampere, no 50. That's the problem. Corregimos el dato ahí, chicos, en el ejercicio. O sea que arrastramos error. Claro, acá en realidad en vez de ser 50 son 5 millones. Sí. Error de tipeo mío. Acá son 5, si no, nunca va a concordar con el 218,69 y esto es 8277,09. Es 5 millones, perdón. Ahí sí da Sí, 218,69. sí, es un error de tipeo mío en el trabajo práctico. Es 5 megavolt-ampere, no 50. No, si no era una bestialidad, ¿viste? No nos puede dar esto más grande que la tensión de línea. Es 5, perdón chicos, 5 millones. Es la S. 5 millones. Bien, y ahora lo que quedaría sería que saquen el ángulo delta, ¿sí? De la misma manera que sacamos en el ejercicio anterior. Seno a la menos 1. Y ahí tengo que hacer XS por la I nominal, o la IA que ya la tienen, por el factor de potencia, que si se fijan se los da, dice que es 1, sobre EF. O el voltaje de línea sobre la raíz de 3. Si nos fijamos en el ejercicio, ejercicio 3, la XS vale 3, la IA 218,69 por 1, y esto dividido 13.200 sobre la raíz de 3, porque es F. Eso no se ve nada, profe, en la imagen. A ver, pasa que no tengo la cámara. Ah, es verdad, sí, no toma bien la cámara. Bueno, esperamos a ver si copian esto y lo copio más al medio, porque depende de donde tome la cámara de la compu, toma bien y en algunos ángulos los toma re mal. Ahí yo ya copié hasta EA. Bueno, Y al costado no veo lo que dice. ¿a dónde? Ah, bueno, aguantame un cachito que si terminan de copiar, pero el ángulo delta se saca igual que como sacamos en el ejercicio anterior, en el 2. Se saca exactamente igual. ¿Puedo borrar? Juan Pitch. Profe, Sí, ahí sí, en el ángulo, ¿Qué? igual el coseno,
En el ángulo, ¿cuál sería el coseno? ¿Qué ángulo? Ah, en el ejercicio te lo dice. En el No sé. ejercicio te dice el ángulo de carga, y fíjate que al final dice la corriente de campo ha sido ajustada para que el generador opere con factor de potencia unitario. O sea, ¿cuál sería el ángulo de carga? El factor de potencia. 1. 1, ahí está, por eso les puse acá 1 directamente. Bueno, les borro acá Profe, espera un cachito. y sacamos el delta. Una consulta ahí con lo que va a ser de la fórmula que escribí recién, de esa parte de coseno a la -1 y eso. Me dio error matemático, ¿por qué? No sé qué calculaste. Decime qué calculaste. El ángulo de coso. ¿Cómo es que dice acá? El ángulo de carga. Y me da error matemático, no sé por qué. Ah, bueno, ahora lo vamos a hacer acá, mirá. El ángulo de carga es seno a la -1. Ah, Primero tengo que resolver 3 ohm por 218,69 amperes por 1, que es el coseno de phi. Todo eso dividido 13.200 volts sobre la raíz de 3. Primero resuelvo esto, ¿sí? Primero resuelvo eso. claro, sí, ahora sí me da -0,89. Pasa que yo lo he hecho con coseno, no con seno. Resuelvo primero todo el producto. Eso es 3 por 218,69. Me da 656,07. Ahora eso lo tengo que dividir por 13.200 sobre la raíz de 3. Y el resultado me da, de todo esto, 0,086. Entonces tengo que hacer seno a la -1 de 0,086 y eso es delta. Seno a la -1. Yo voy a usar todos los decimales, así que eso me da un ángulo de 4,93 grados. Y ahí ya tengo el ángulo de carga. Tengo el voltaje y el ángulo de carga. O sea que esto sería... ¿alguno me puede repetir el resultado, chicos, de EA, por favor? 8.000,09 8.277,09. con un ángulo de 4,93 grados volt. Y ahí ya tendríamos el resultado completo. Ese sería el resultado completo del inciso. Bien, y ahora lo que nos quedaría es el punto C, que es sacar el torque aplicado, ¿sí? Que es tau up. Nos quedaría sacar el torque aplicado. Para sacar el torque aplicado, la fórmula que utilizamos es la potencia de entrada sobre la velocidad angular de sincronismo. Esa es la fórmula. ¿Torque aplicado, pues es eso, profe? Sí, torque aplicado. Es la potencia de entrada sobre la velocidad de sincronismo, velocidad angular de sincronismo. Bien, y eso, primero que nada, tenemos que sacar la potencia de entrada del generador. Entonces la P de entrada es 3 por el voltaje en terminales del generador por EA por el seno de
delta, que para eso lo calculamos. Todo eso, no, esto es sobre XS. Profe, ¿Qué? entonces, porque estoy confundida con BA y EA. Son ¿EA qué tensiones sería? distintas. BA es la tensión entre los terminales del generador. Ajá. Y EA es la tensión del campo rotante. Mirá, te lo muestro en el dibujo, para que lo veas, que son tensiones distintas. Para que veas dónde está EA y dónde está BA. ¿EA es tensión de campo rotante, dijo? ¿Algo así? Sí, o EF también. Fíjate el gráfico. Esto es EF. ¿La ves? Sí, Ahora, si yo traslado esta EF, se traslada a lo que sería el campo interno del generador. ¿Sí? sí, Esta EF estaría acá adentro. Es la tensión interna del generador. Y después tenés BA, que es la tensión entre terminales del generador, sí. que es la tensión del campo rotante menos la de la impedancia, XS por IA, que es lo que hicimos hoy en el despeje, ¿se acuerdan? Ujú. Bien, son dos tensiones distintas, que en algunas fórmulas aparecen juntas como acá, por ejemplo. En esta que se tienen en cuenta las dos tensiones, no una, sino las dos, la del generador y la del campo, se tienen en cuenta ambas. Bien, saco la potencia de entrada, después saco la velocidad de sincronismo también, que es 2pi por la frecuencia sobre P, que es pare de polos. ¿Sí? Entonces esto me quedaría 2pi por 50 sobre 2. Profe, en la potencia de entrada, cuando se va a hacer toda la cuenta, no hay que agregarle al ángulo a la EA, ¿no? No, solo acá pongo seno de delta, porque lo voy a usar acá, por eso. Ok. No lo uso porque lo voy a usar acá. O sea que pongo seno de 4,93. Exactamente, claro, exactamente. Entonces, la P de entrada, ¿cómo me queda? Bueno, acá ya, esta es la velocidad de sincronismo, 157,07. Sacamos la P de entrada. Esto me quedaría 3 por 13.200 sobre la raíz de 3 por... esto era 8.200, ¿me lo repiten por favor? 8.277,09. Por seno de 4,93 grados. ¿Ahí se puede cancelar o no? ¿Qué cosa? Ah, no, no me faltó nada, nada. A mí me da un número muy grande, así que no sé si está bien. ¿Cuánto sería muy grande, Juan? Como 16 millones. Está malísimo. 5 ¿El millones, ¿no, dividido Juan? 3? ¿El dividido 3 y por 3 no se puede cancelar? No. ¿No? Ah, ahora sí, 5.420.997. Le ponemos directamente 5,49 megawatts. ¿Sí? Ah, me había faltado dividirlo por 3. Ahí está. Eso era lo que te faltaba, por eso te va tan grande. 5,49 megawatts.
¿Cuánto les dio, profe? 5,49 megawatts. Le da 5.490.000. Lo ponemos en mega directamente porque acuérdense que la S está en megavolt-ampere. 490.000, hay medio 420.000. Bueno, 420. Puse lo que escuché, Juan, de tu resultado. Bueno, Lo perdón. había calculado y se me fue el número y Ahora sí. no lo volví a tipear de vuelta. Pero sí, está bien, da 5 millones. Profe, ¿qué dice al lado de 157,07? ¿Qué Radianes unidad es sobre esa? segundos. La unidad, radianes sobre segundos. Ah, Potencia de entrada quedan megawatts. Sí, la dejamos en megawatt para no poner 5 millones, etc. Para que no nos quede tan grande el número hoy. Preferible ponerlo en unidades más chicas. Y ahora que tenemos lo de radianes y eso, esa es la velocidad síncrona, vamos a sacar lo que es el SAP, el torque aplicado, ¿o no? Exactamente, sí. Ahí está. ¿Puede dar mayor que lo que es la potencia de entrada o no? Pero es torque eso. Cuando hablamos del torque hablamos en una unidad que es kilonewton. Así que por ahí lo que nos conviene para que nos quede en kilonewton es en la potencia usarla en kilowatts. ¿Sí? En vez de usarla en mega, la podemos usar en kilo, entonces para que nos quede el torque en kilo. Entonces el torque aplicado, en vez de usar 5,42 uso 5.420 kilowatts. ¿Sí? Puedo usar Profe, una consulta, los decimales perdón. también. Sí. ¿Qué dice al lado de 157,03? Radianes sobre segundo. ¿Y Me por dio qué lo dividí en dos? ¿A dónde? Ahí Porque, al 2 por pi. porque es dividido en pares de polos. Y el ejercicio dice que tiene Ah, pensé que cuatro era polos. potencia. No, tiene 4 polos, así que son 2 pares. Me dio, profe, 34.513,26 Bien, kilonewton. Me da eso. kilonewton. Bien. profe, ¿cuánto dio la potencia de entrada? ¿Cómo? ¿Cuánto dio la potencia de 5,4 entrada? 5,42 megawatts. 5,42 megawatts. Ahora lo que les decía yo es que para que el torque aplicado me quede en kilonewton, la potencia, en vez de utilizarla en mega, la trabajo en kilowatts, ¿sí? Para que me quede el torque en kilo. ¿Puede ser que da 34,51? Sí, está bien. Juanpi, ¿qué valor me dijiste recién? Perdón. ¿Te dio eso, Juanpi? ¿34,51? Sí, me dio eso. Bien, perfecto. Bueno, y ahí estaría terminado el ejercicio completo. ¿Sí? Acuérdense, a veces por ahí está bueno que lo podamos resolver en clase por el tema de cómo hago las unidades, sino capaz que esto lo hubiésemos hecho en mega y esto me da un número re grande que no tiene sentido porque puedo modificar la unidad acá para que me quede en un número más aceptable.
Profe, igual, Profe, entonces quedaría, perdón, 5.420 kilowatts. Exactamente, sí. Y esto radianes sobre segundo. ¿Qué le puso al final? ¿,99? Sí, puse los decimales. Si se fijan Ok. en la fórmula total de potencia, cuando ustedes hacen todo este cálculo, le da 5.420.000, mientras más decimales usemos, más preciso es el resultado. profe, una consulta, con el tema de cambiar las unidades y eso. Si yo, está bien, me queda más fácil para entender y todo, pero, eh, por ejemplo, lo que son los generadores y eso, más o menos, ¿en qué se pide? O sea, En realidad los valores se reducen a propósito, Juanpi. Incluso hay un sistema que se llama para generadores, que se trabaja por unidad, se llama. Y se reducen los valores para trabajar con números pequeños. Si no, imagínate que todo es millones en un generador. Se claro, reduce. sí. se Igual no reduce. pasaría nada si lo trabajo en millones o sí o sí lo tengo que pasar. Y acá te va a quedar distinta la unidad. En vez de kilo te va a quedar mega también. Como vos la trabajes acá, Mega, te va a quedar el resultado. claro, meganewton me quedaría si lo trabajo en... Claro, exactamente. Pero tenés que pensar que nadie trabaja con esa unidad. Y probablemente si Ah, después tuvieras que usar una tabla para, qué sé yo, cuando vos ves el diseño del motor o comprar piezas para repararlo, no te va a aparecer nunca en mega, por ejemplo. El torque te va a aparecer siempre en kilo. Entonces, la idea de reducirlo es por cuestiones prácticas de cómo están nominalmente los catálogos, por ejemplo. Es para eso. claro, sí, no, mi pregunta era esa, porque si venía normalizado ya con kilonewton. Exactamente, sí, la respuesta es sí, bien normalizado el catálogo en kilonewton, para trabajar en kilonewton, por eso la idea es pasarlo, por eso les expliqué. Por eso está bueno que tengamos las clases para poder explicar, ¿viste? Cuando tengan dudas. Gracias, profe. De naranja. Bueno chicos, si no hay ninguna duda más, nos vemos el próximo viernes a la misma hora por el mismo canal. Bueno, profe. Bueno, profe, nos vemos. Que tenga Chau, buen fin de chau. semana. Nos Chao, vemos. profe. Un abrazo, gracias por el Chao. esfuerzo de conectarse.